El Hijo del Abismo capítulo 19. El peso de dos sombras. La batalla había terminado. La guadaña, aún sin nombre, reposaba a su lado. No vibraba. No respiraba. Dormía, por ahora. Vergil caminaba lentamente por un corredor en ruinas, tallado en obsidiana y carne fosilizada. El aire olía a memoria quemada. Nada se movía. Ni una criatura. Ni un alma. Frente a él, una cornisa que daba a un abismo negro como tinta. Allí se sentó, con la espalda contra una columna rota, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en pelear. Sus ojos, normalmente afilados, ahora se perdían en la oscuridad. ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? Su voz fue suave. No buscaba respuesta. Solo se atrevía, por fin, a preguntar. La conciencia original de Vergil emergió, no con violencia, sino con un suspiro amargo, como un susurro en la mente compartida. ¿Esperas redención? No la encontrarás aquí. No la estoy buscando, respondió el nuevo Vergil, sin emoción. Solo trato de entender por qué, incluso ahora, hay un vacío que el poder no llena. Hubo silencio. Curioso, dijo el alma de Vergil, yo solía decir lo mismo. Cuando corté mi vínculo con la humanidad, cuando rechacé el calor de mi madre, cuando vi a Dante como un obstáculo. Creí que el poder sería un fin en sí mismo. Pero todo lo que hice fue correr detrás de una sombra, que nunca me dio la espalda porque nunca estuvo realmente allí. El nuevo Vergil cerró los ojos. Sus dedos se tensaban sobre el mango de la guadaña. Yo no corrí detrás de una sombra, dijo. Corrí detrás de un ideal. Creí que podía corregir tus errores. Que al tomar tu lugar, podía llegar a lo más alto sin el precio de tu dolor. Y sin tu vergüenza. El aire vibró. La conciencia original lo escuchó en silencio. Fuiste grandioso, sí. Pero también, cobarde. ¿Cobarde? Sí. Porque cada vez que la vida te puso en una encrucijada, elegiste alejarte. De Dante. De Lady. De ti mismo. Preferiste empuñar una espada a aceptar un abrazo. El silencio fue más denso. Y entonces, por primera vez desde que aquella alma compartía el cuerpo con él, el viejo Vergil cayó sin orgullo. Nunca quise ver a nadie más usando mi piel, dijo finalmente, pero tú no la llevas como un impostor. La llevas como alguien que sí sabe el peso que conlleva. Vergil bajó la mirada. Sus guantes estaban manchados de sangre seca. Pero no era demoníaca. Era la suya. Yo también he perdido cosas, familia, vida, identidad. Pero si algo aprendí en esta nueva existencia es que incluso en la oscuridad, puede haber dirección. No sentido. Pero sí dirección. Aun si eso te lleva al abismo, el abismo es solo una prueba más. El error es detenerse. Por un momento, el nuevo Vergil apoyó la cabeza en la columna detrás de él. El fuego de su alma aún ardía, pero por primera vez, no era rabia lo que lo alimentaba. Era claridad. No hablaba con la intención de cambiar el pasado, ni de redimir el alma original. Solo, de entenderla. Y para el viejo Vergil, esa fue la herida más profunda, ver a alguien más digno de su poder que él mismo. Te detesto por tomar lo que era mío, el nuevo Vergil sonrió, con tristeza. Y yo te agradezco, por mostrarme lo que no debo ser. Una lluvia negra comenzó a caer desde el techo del inframundo. Lenta. Pesada. Como lágrimas invertidas. Y en esa noche eterna, dos almas compartían un cuerpo. Una renacía. La otra, por fin, se lamentaba. Capítulo 20. Ceniza de sangre, hueso de rebelión. El suelo crujía con cada paso. Una vasta llanura de ceniza se extendía hasta el horizonte, moteada de columnas destruidas, espadas oxidadas y estandartes petrificados. Aquí, según antiguos ecos demoníacos, Esparda libró su última batalla antes de sellar el inframundo. El campo de su renuncia. Vergil, ahora portador de la guadaña viviente, a la que comenzaba a llamar mentalmente umbral, avanzaba entre escombros con la mirada fija. No buscaba gloria. Ni venganza. Buscaba las ruinas de su padre. Según los susurros que he arrancado de demonios atados, aquí cayó una parte de su poder. No una espada. No una túnica. Miró al cielo oscuro, cubierto de nubes rojas como carne expuesta. Algo más profundo. Esparda no dejaba migajas, murmuró la conciencia original dentro de él, solo pruebas para quien fuese capaz de entenderlo. ¿Y tú las entendiste alguna vez? Creí hacerlo. Yo quería poder para evitar ser débil otra vez. Pero él, dejó poder como advertencia. Como carga. Vergil se detuvo. Frente a él se alzaba un altar erosionado. Tallado a fuego y hueso.
Encima, una esfera de cristal negra flotaba sobre una llama perpetua. Era pequeña. Silenciosa. Pero su energía se sentía como un corazón latiendo dentro del infierno mismo. Se acercó, y por un instante, el fuego reveló imágenes. Esparda, de pie, en mitad de la guerra. Su sombra extendiéndose sobre ejércitos. Sus ojos llenos de tristeza, no de orgullo. Su espada clavada en el suelo, no en enemigos. No era un dios, dijo Vergil. Era un mártir. Y yo traté de ser su reflejo. Pero solo fui su sombra. Narración interna del nuevo Vergil. Recordé cuando era humano, cuando jugaba Devil May Cry en la oscuridad de mi habitación, sin entender lo que realmente significaba el poder de Esparda. Creía que era una fantasía. Un símbolo de victoria. Pero ahora sé que era el precio que pagó por amar a una humana, por tener hijos, por romper las leyes del inframundo con una voluntad firme. Vergil alzó la mano y tocó el cristal. Una onda lo recorrió. Visión. Memoria. Dolor. El altar se desmoronó y de él emergió una figura espectral. No era Esparda. Era su arrepentimiento. Una forma humanoide, cubierta por cadenas que goteaban sangre líquida. Sin rostro. Solo una voz como campanas rotas. ¿Estás dispuesto a cargar lo que tu padre dejó atrás? Vergil retrocedió un paso. Su puño se apretó en torno a Umbral. Sintió como la guadaña vibraba con excitación, ansiosa por probarse. No vine por orgullo. Vine por claridad. La figura se deshizo en una tormenta negra que lo envolvió como una prisión. Cadena tras cadena lo sujetaron. Las memorias de su vida anterior volvieron como una bofetada. Su habitación, su muerte, la risa de sus amigos cuando hablaban de Dante, sus lágrimas al ver el final de DMC5. ¿Qué eres realmente? Susurró la visión. Y entonces la voz del viejo Vergil habló, no con reproche, sino con asombro. Eres humano. Más de lo que yo permití serme. El nuevo Vergil respondió sin voz, solo con una convicción brutal. Y en ese momento, la prisión estalló. Las cadenas se partieron. La visión se desvaneció con un último eco. Entonces carga con esto. No el poder de Esparda, su vergüenza. La esfera cristalina se convirtió en polvo, y en su lugar, una pequeña llama azul quedó suspendida. La tocó. Y la absorbió. Un nuevo símbolo marcó su espalda bajo su abrigo. La marca del exilio, la que Esparda se impuso a sí mismo cuando selló el inframundo. No le dio poder inmediato. Le dio comprensión. Mientras se alejaba del altar destruido, la voz del viejo Vergil lo acompañó. Quizás, no debí temer tanto ser débil. Quizás, temí ser humano más de lo que temía cualquier demonio. El nuevo Vergil no respondió. Pero en su interior, por primera vez desde que había llegado a este mundo, sintió que no estaba solo. No por el alma compartida. Sino porque estaba comenzando a entender, realmente, qué clase de legado quería forjar. No como hijo de Esparda. Sino como alguien nuevo. Capítulo 21. Pecados, té y seducción. Había ruinas donde el silencio dolía. Pero aquí, por una vez, el eco del mundo infernal era cálido. Vergil se hallaba en una especie de oasis oculto en el inframundo, una antigua sala de descanso usada por demonios aristocráticos hacía milenios. Aún quedaban columnas de ónix, sillones cubiertos de musgo azulado, y lo más importante, una fuente de agua limpia, casi sagrada. Incluso el infierno guarda secretos que respetan lo sagrado. Se sentó por primera vez en días. Quitó sus guantes, mojó su rostro y miró su reflejo. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve una pausa, la pausa más larga que tuve fue mientras meditaba antes de atravesar a Dante con Yamato, dijo la voz del viejo Vergil, algo burlona, pero claro, tú eres más civilizado, parece. A veces, descansar es una forma de preparación. ¿O de evasión? Vergil sonrió con ironía. ¿Eso te lo enseñó Arcamo tu ego? Silencio. Luego, un murmullo de fastidio mental. Pero de pronto, algo crujió en el aire. No era físico. Era una fractura de recuerdo. Algo que había quedado incrustado en la conciencia residual de Vergil original, y que ahora el nuevo ocupante empezaba a tocar sin querer. Como si al relajarse, su alma accediera a recuerdos sellados en las grietas del espíritu que habita. Y entonces, una visión. Una memoria. Una mujer. No una demonio. No una guerrera. Una humana. Una mujer de fortuna. Hermosa, sí, pero sin magia, sin poder, sin secretos. Solo risa, labios rojos y una copa de vino.
El recuerdo era vívido, un salón de hotel en fortuna, una chimenea suave, y el viejo Vergil visiblemente confundido, sentado con rigidez mientras la mujer hablaba de cosas triviales. Poesía, té, la ópera local. ¿Qué es esto?, dijo el nuevo Vergil, entre incrédulo y divertido. Nada. No es importante, gruñó el viejo Vergil, su voz más aguda que nunca. La visión siguió, la mujer tocando su mano, él apartándola, luego ella tocándolo de nuevo. Su risa. La forma en que le decía me gusta tu voz cuando no intentas matar a alguien con ella. Y por un instante, en ese recuerdo, el verdadero y frío Vergil se sonrojaba. Por el amor a Yamato, esto es oro, dijo el nuevo, soltando una risa contenida. Esa interacción fue meramente estratégica. Ella era hija de un noble inquisidor. Información política. Espionaje. Eso es todo. Claro. Por eso dejaste que te corrigiera la postura al tomar el té. Estaba infiltrándome. Claro que sí. El nuevo Vergil se recostó en uno de los tronos rotos, aún sonriendo. La visión se desvanecía, pero no sin antes mostrar una escena final. La mujer abrazando a Vergil por la espalda, sin juicio, sin miedo, y él, cerrando los ojos, solo por un instante. Un silencio cayó sobre ambos Vergils. Sabías que nunca ibas a quedarte con ella, murmuró el nuevo. Claro que lo sabía. Pero deseaste haberlo hecho. Tal vez por eso no borraste este recuerdo. La voz del viejo Vergil no respondió. El nuevo cerró los ojos, y por primera vez en siglos infernales, sonrió de forma genuina. No por una victoria. No por una estrategia. Por humanidad. Una brisa fría sopló en la sala. El oasis tembló ligeramente. El descanso había sido breve, pero suficiente. En algún rincón oculto del inframundo, el segundo vestigio de Esparda comenzaba a despertar. Y esta vez, no sería memoria, sino prueba. Pero por ahora, entre el calor de una fuente sagrada y una carcajada inesperada, Vergil había recordado algo que el poder jamás le daría: ternura. Los salones del inframundo no tienen tiempo. Algunos respiran. Otros duermen. Pero había uno que soñaba con guerra. Vergil avanzaba por un pasillo cuyas paredes latían como un cadáver aún caliente. Cada paso que daba lo hacía más consciente de lo que se ocultaba más allá. Su respiración era lenta. Calculada. Frente a él, una puerta de piedra negra con el símbolo de Esparda grabado, con sangre seca. No era una marca de familia. Era un aviso. Aquí enterraste lo que ni tú quisiste usar, ¿verdad, padre? No fueron enterradas. Fueron condenadas, murmuró el eco del viejo Vergil. La puerta se abrió sin tocarla. Más allá, una cámara circular, donde el aire olía a óxido y poder contenido. Un altar para cada arma sellada. 12 en total. Algunas rotas. Otras envueltas en cadenas infernales. Pero dos atrajeron su atención como imanes. Una guadaña negra como la noche, de hojas giratorias y núcleo rojo palpitante. La otra, dos estrellas demoníacas, flotando en el aire como si giraran en torno a un centro invisible. Estas son. Sí. Las llamaban Raijin y Fujin. Fueron creadas por artesanos demoníacos de la era anterior al reinado de Mundus. Las ofrecieron a Esparda, pero las rechazó. ¿Por qué? Porque se alimentan de emoción, no de intención. Cuanto más emociones proyectes en ellas, más cambian su forma, más se adaptan, más te reflejan. Vergil extendió la mano, y las estrellas bajaron lentamente. Al tocarlas, una descarga eléctrica y cortante lo atravesó, pero no lo rechazaron. Agradable. Las giró en los dedos, y de inmediato sintió cómo se fundían con su ritmo, cambiando su forma momentáneamente a cuchillas curvas, luego de nuevo a estrellas. Raijin. Fujin. El dios del trueno y del viento. Tus emociones alimentan su danza. Pruébalas. Como si respondiera al llamado, una grieta se abrió en la sala, y de ella emergió una criatura compuesta de huesos, sombras y lamentos. Un antiguo custodio. Bestia del juicio, su nombre. Forjada con los pecados de los traidores a Mundus. Sin vacilar, Vergil activó las estrellas. Raijin giró con rayos azulados, mientras Fujin silbaba con ráfagas cortantes. Saltó hacia el aire y las lanzó. Giraron como cometas, chocaron contra la criatura, y al impactar, se multiplicaron en reflejos ilusorios, confundiendo a la bestia. Vergil apareció sobre ella y, con una elegante voltereta, las llamó de vuelta a sus manos. Una ráfaga. Un giro. Un corte horizontal. La criatura cayó, hecha ceniza. Estas servirán.
Demasiado bien. Vergil alzó la mirada hacia el altar más profundo, el único cubierto por un velo oscuro. Una hoja aún más antigua que Yamato. Un arma prohibida que incluso Esparda selló con su sangre. Su nombre no estaba escrito. Solo su condena. El portador olvidará todo, salvo el deseo de victoria. Aún no, dijo Vergil, girando sobre sus talones. Esa será para el final. Cuando Mundus sea el objetivo. Inteligente. Vergil salió del arsenal del olvido con Raijin y Fujin colgando a los costados, vibrando suavemente como si ya quisieran más sangre. Epílogo del capítulo. Al salir de las profundidades, Vergil se detuvo frente a un viejo espejo ennegrecido por la corrupción. Su reflejo estaba distorsionado. No por el mal. Por el poder que ahora acumulaba. Por la decisión de convertirse en algo que ni el viejo él, ni Esparda, se atrevieron a ser. Un cazador de dioses. Capítulo 20, ecos del acero y ceniza. Los pasos de Vergil resonaban sobre la roca negra y agrietada, donde los huesos del tiempo se mezclaban con la ceniza de pecadores olvidados. A cada lado del estrecho sendero se alzaban torres derruidas y estatuas mutiladas de dioses caídos. Este lugar, conocido como los páramos de Ur, era un antiguo campo de batalla en el infierno, y ahora su biblioteca muerta. El viento soplaba en ráfagas secas, trayendo con él un murmullo constante. Era como si las piedras mismas susurraran nombres, historias, advertencias. Pero Vergil, con su porte erguido y su mirada de acero, no se dejaba perturbar. Este lugar apesta a pasado, murmuró, deslizando los dedos por una columna con runas gastadas. Pero el poder se oculta entre ruinas, y los necios nunca lo sabrán ver. Una presencia se manifestó entre las sombras, de aspecto esquelético y con ojos como carbones aún vivos. Era el tensionado, un demonio informante, parásito de las eras y testigo de guerras olvidadas. Hijo de Esparda, tú no eres como antes. Vergil ladeó el rostro, sin mostrar sorpresa. ¿Qué sabes de mí? Todo, y nada. Pero sé lo que buscas. Reliquias, estrellas selladas por el acero del inframundo. Solo el que ha perdido todo puede empuñarlas sin ser consumido. El demonio extendió una garra huesuda hacia una grieta en la pared. Una brisa helada emergió de ella, cargada de un susurro agudo que parecía arañar los sentidos. Allí hallarás lo que buscas. Pero con ellas, vendrá un precio. Vergil apenas le dedicó una mirada antes de adentrarse por la fisura. Al cruzarla, sintió una presión en el pecho, como si algo intentara descifrarlo. Las paredes brillaban con símbolos olvidados, y en un pedestal se encontraban las estrellas gemelas. Armas circulares, oscuras como el vacío pero con núcleos pulsantes de energía azul y roja. Cuando las tocó, una llamarada mágica recorrió su brazo. No era dolorosa, pero sí abrumadora. Las estrellas se adherían a su espalda por voluntad propia, como si reconocieran algo en él, algo que ni siquiera el Vergil original poseía del todo. Fue entonces cuando su vestimenta comenzó a cambiar. Su abrigo negro se deshilachó como ceniza en el viento, revelando debajo un atuendo más ágil, azul con toques dorados, ceñido al cuerpo y con cortes asimétricos que favorecían el movimiento. Las botas eran más ligeras, y dos correas cruzadas se ajustaban sobre su pecho para portar las nuevas armas. ¡Qué demonios!, musitó el alma de Vergil, apareciendo brevemente a su lado como un reflejo distorsionado. ¿No te gusta?, replicó el nuevo con una media sonrisa. Admito que es un poco más moderno. Es indecoroso. ¿Crees que con ropas de cazador nómada te ves más letal? No lo creo, lo sé. Giró una de las estrellas entre sus dedos, lanzándola contra una roca lejana. El proyectil cortó el aire con precisión quirúrgica, estallando en un arco de energía. El Vergil original cruzó los brazos en su plano espectral, visiblemente molesto. Eso es trampa, esas armas no estaban en mi arsenal. ¿Y por eso perdiste?, respondió el nuevo Vergil, sin mirar atrás. Ambos guardaron silencio. En medio de los páramos, donde el infierno susurra con dientes rotos, el nuevo portador de Yamato se enderezó con sus nuevas armas brillando en la oscuridad. Su próximo objetivo era claro: seguir las pistas que llevaban al arsenal escondido de Esparda, y prepararse para la guerra que vendría. Pero por ahora, un momento de tregua. Un demonio con estilo siempre deja huella. El nuevo Vergil se arrodilló en medio de una plaza derruida en los páramos de Ur, donde columnas rotas se elevaban como fémures de gigantes olvidados. No había sonido excepto el eco de sus pensamientos. Cruzó las piernas, colocó Yamato frente a él, e inhaló. El aire no era aire, sino energía infernal condensada, densa como sangre vieja.
Al cerrar los ojos, descendió, no hacia las entrañas del infierno, sino hacia el pozo de sí mismo. Un espejo líquido surgió frente a él. Y en su reflejo no había quietud, sino otro Vergil, de traje impecable, rostro más frío y mirada como cuchillas. Su contraparte. Su fantasma. Otra vez tú. Gruñó el Vergil original, caminando sobre el agua ilusoria. No entiendo qué pretendes con esta farsa. Tú no eres yo. No. El nuevo sonrió con serenidad. Pero tú tampoco eres lo que finges. Ambos permanecieron frente a frente, y por primera vez no hubo espadas desenvainadas, sino una tensión sutil, como de dos lobos cansados de aullarse a la distancia. Te escondes detrás de la fuerza. De Esparda. De una ambición heredada como una maldición. Pero no has enfrentado el verdadero miedo que arrastras. El Vergil original frunció el ceño, su sombra alargándose como si el plano espiritual respondiera a su cólera. No necesito redención. ¿Y amor? Soltó el nuevo, con una chispa juguetona. Silencio. ¿Recuerdas a la monja? Prosiguió. Fortuna. Aquel templo abandonado por Dios, pero no por ti. Los ojos del viejo Vergil brillaron con un destello rojo. Eso no fue nada. Un desliz. Una debilidad temporal. ¿Y por qué sueñas con ella cada vez que duermes? Preguntó el nuevo con calma, sentándose sobre la superficie onírica. La mujer que te vio más allá del demonio. Que te llamó por tu nombre, no por tu espada. Por un instante, el reflejo flaqueó. El Vergil original miró a otro lado. Y ese mínimo gesto fue más elocuente que cualquier duelo. No estoy aquí para juzgarte, dijo el nuevo. Estoy aquí porque tú y yo compartimos la misma raíz, el mismo eco en el alma, pero mientras sigas escondido tras la máscara de la supremacía, no podrás avanzar. ¿Y tú qué propones? Musitó el otro, la voz menos áspera. Aceptar la debilidad. ¿Amarme a mí mismo? No. Aceptarte, completamente. El nuevo Vergil extendió la mano. No como guerrero, sino como hermano de carne y alma. Su aura se elevó, y Yamato comenzó a vibrar entre ambos, como si reconociera la posibilidad de una fusión genuina. El original lo observó en silencio. Y en ese momento, el plano espiritual se fracturó como cristal, no por violencia, sino por reconciliación. Ambos fueron envueltos en una luz azul etérea. Del fondo de su esencia, una nueva fuerza comenzó a despertarse. No era pura energía demoníaca, ni un nuevo arte de espada, sino armonía, el equilibrio entre el ego y el alma herida, entre la furia de Esparda y la humanidad olvidada. El nuevo Vergil abrió los ojos. Y supo que algo había cambiado. Ya no había un eco interno molestándolo, sino una presencia en calma, latente, como una llama que ahora caminaba con él. La guerra aún no ha empezado, pero esta vez, no pelearé solo, susurró, mientras se levantaba. Y los páramos, por primera vez en siglos, guardaron silencio. La caverna de los ecos en un rincón apartado de los páramos del infierno, donde la bruma púrpura se aferraba al suelo como un sudario, Vergil halló un antiguo altar de piedra ennegrecida, cubierto de runas que susurraban nombres olvidados. Sin decir palabra, caminó hacia el centro. Allí, uno a uno, dejó sus instrumentos de guerra. Yamato, su eterna compañera, fue la primera. La colocó con reverencia, como quien aparta a un amigo para no herirlo con lo que está por recordar. Benwolf, aún palpitando con un brillo lupino, fue posada a su derecha. La Wadichimonji, su hoja adquirida en las entrañas de los campos demoníacos orientales, descansó en silencio absoluto. Y finalmente, las estrellas, las hojas gemelas del rebot, brillaron un momento antes de volverse opacas, como si entendieran que ese instante no era suyo. Vergil se sentó, rodeado por las armas como un rey que abdica temporalmente de su trono. Cerró los ojos. Y descendió, al primer grito. No un grito de guerra, uno más cruel. Más viejo. Más humano. El grito de un niño. Mamá. La visión lo arrojó sin piedad a un rincón olvidado de su mente. Un recuerdo que pertenecía al Vergil original. Era de nuevo un niño. No un guerrero. No un demonio. Un simple infante de cabello blanco, jugando en un jardín cubierto de ruinas con una rama de madera, fingiendo que era una espada. Hasta que llegaron ellos. Los demonios. No los poderosos ni los reyes infernales. No, los perros. Esos bastardos de garras sucias y risas que goteaban odio. Lo tomaron del cabello. Lo arrastraron. Uno le quebró los dedos con una piedra mientras otro reía y decía: «Vamos, hijo de Esparda, ¿dónde está tu espada ahora?» Y el niño solo lloraba. Nadie vino.
El nuevo Vergil, como observador, sintió esa escena como una estaca en el corazón. Literalmente. El plano mental lo atravesó con un dolor punzante que le robó el aliento. ¿Por qué no me protegiste? Una voz infantil. No era un reproche. Era un susurro perdido. El nuevo Vergil tembló. No por miedo, sino porque por primera vez, entendió el origen del vacío. No era orgullo. No era poder, era abandono. Siguiente recuerdo. Otra puñalada. Un pasillo de hospital. Max, su yo anterior, está corriendo. Tiene 19 años. Sabe que su madre está muriendo, pero no corre para salvarla. Corre porque le teme a su muerte. Abre la puerta. Llega tarde. La pantalla cardíaca es una línea recta, y su padre solo le dice, no llores. No seas débil como ella. Max cae de rodillas. Su cuerpo no responde. Su alma se triza. El nuevo Vergil ve ambos recuerdos superpuestos. Un niño arrancado de su hogar, y un joven arrancado de su única razón de amar. Ambos lloraron. Nadie los sostuvo. Tercer recuerdo. Otra estaca. Más profunda. Vergil, ya adolescente. Vagando por Fortuna, cubierto por una capucha. Allí la ve, la monja, inocente. De voz dulce. Cantando en ruinas convertidas en capilla. Él la ignora al principio. Pero ella lo ve. Siempre lo ve. Y lo trata como humano. No como demonio. No como descendiente de Esparda. Ella le canta. Le habla de poesía. Lo toca, sin temor. Y él, por una vez, se permite olvidar que es un arma. Hasta que los fanáticos del culto descubren lo que ocurre. Ella es ejecutada. Él no la salva. Llega tarde otra vez. Su grito rompe el plano onírico como cristal. El nuevo Vergil cae de rodillas. Un río de sangre fluye bajo sus pies, formado por las memorias más negras de dos almas. Final. El abismo interior. Ahí está él. Solo. El niño torturado, el joven abandonado, el guerrero herido, el amante fallido. Todos son él. Y ninguno a la vez. Pero por primera vez, no huye. No se endurece. No busca espadas, los mira. Y con voz quebrada, dice: perdón por no haber sido más fuerte, por dejar que la rabia tapara la verdad. Un cálido destello azul brota de su pecho. No es poder demoníaco, es algo más difícil. Comprensión. Sus recuerdos no desaparecen. No sanan de golpe, pero algo cambia. Por primera vez, ya no está solo dentro de sí mismo. Abre los ojos. El altar sigue allí. Sus armas lo esperan. Pero ahora, él es distinto. No más un huésped. No más una máscara. Ahora, es un alma reconstruida. El altar seguía allí, pero Vergil no se había levantado. El eco de las memorias seguía arrastrándolo por los corredores polvorientos de su alma. Aún no había terminado. Aún quedaban estacas por remover. Primera visión, la noche roja. Max corría por una carretera bajo la lluvia. Su moto derrapaba. El dolor era una constante en su vida, pero aquella noche se volvió carne. El recuerdo llegó con el estruendo metálico del choque. Asfalto. Cristal. Sangre. Max, herido, arrastrándose con la pierna rota. Nadie vino a ayudarlo. Solo el cielo, negro y pesado como la culpa. Un camión había invadido su carril, y como una maldita ironía, el conductor huyó. Igual que su padre años atrás. Max, el humano, se arrastró entre los restos hasta alcanzar una fotografía que guardaba dentro de su chaqueta. Una vieja imagen de su madre, sonriendo con un helado en mano. Lloró. Y entonces, en medio de esa muerte lenta, la voz surgió. No la del demonio, no la de un dios, sino la de Vergil. Basta de llorar, levántate. Y fue ahí donde el alma del fan se encontró con la del guerrero. Donde el cuerpo destrozado de un mortal se fusionó con el espíritu quebrado del hijo de Esparda. No fue un milagro, fue un acto de voluntad. Y en ese acto, comenzó una nueva historia. El Vergil original observa desde las sombras de un monasterio abandonado. A su lado, una pareja de campesinos de fortuna, humildes pero bondadosos, toman en brazos a un niño de cabellos blancos y mirada penetrante. Su hijo. Lo dejó allí. No porque no lo amara, sino porque sabía que su guerra lo consumiría, y el niño merecía algo más que ruinas y odio. Ese recuerdo era diferente. No venía como estaca, venía como un suspiro que nunca pudo soltar. El nuevo Vergil lo ve, y lo siente. Por un instante, ambos comparten ese dolor, y ese amor no dicho. No pude ser su padre, susurra el viejo Vergil, pero si tú puedes, si tienes fuerza para cargar mi historia, tal vez él pueda algún día entender oscuridad. Un vacío.
Entonces, una voz resuena, no como eco, sino como fuego. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz. Pero eso no decide quién eres, sino el resto de tu historia. Quien tú decides ser. Las palabras caen sobre Vergil como una lluvia cálida en el infierno, y lo ve todo. Una transición, como pintura líquida deslizándose por su mente. La rama de madera que el niño Vergil usaba como espada se convierte en Yamato. El helado de la fotografía se convierte en las estrellas girando en sus manos. La sangre en el asfalto se convierte en una flor roja en medio del caos. Todo encaja. Los fragmentos se unen. Max. Vergil. Guerrero. Niño. Huérfano. Padre. Fanático. Espíritu. Todos son uno. Al renacer sus ojos se abren. El azul de sus iris brilla con un fulgor nuevo, no de rabia, sino de certeza. Las armas reaccionan. Yamato vibra, como si su hoja reconociera a su verdadero maestro por primera vez. Beowulf emite un aullido sordo, como si aprobara con respeto. La Wadichimonji gira sobre sí misma, liberando un aura plateada, serena y letal. Las estrellas giran solas en el aire, trazando constelaciones en azul y rojo. Las runas del altar se encienden. Vergil se pone de pie. Pero ya no es el mismo. Ya no hay grietas, ya no hay máscaras, solo una sola alma, una sola voluntad. Y mientras retoma cada arma, una por una, la voz resuena en su mente con la fuerza de un credo. Quien tú decides ser. Con un leve gesto de su mano, su ropa comienza a cambiar. Su abrigo clásico se desvanece como ceniza. Y en su lugar, la nueva vestimenta surge. Elegante, afilada, negra con detalles azul eléctrico. Más cercana a quien es ahora. El nuevo Vergil. Completo. Decidido. Listo,